Pero deberías estar preocupada por las firmas de tu partido. Pero ya denuncié penalmente. Necesito que Latina entregue las 4.000 a todos que resulten responsables. Y eso incluye a todos. El partido, primero la gente había pedido copia de esas 4.000 sí, por favor. No ha habido un pedido formal. Bueno, entonces yo lo pido formalmente y mañana lo formalizo por escrito. Bienvenidos una vez más al Espejo, nuestro podcast de política donde conversamos con aspirantes a la presidencia, pero no solamente. Nuestra invitada el día de hoy sin duda es aspirante a la presidencia, pero hay que comentar que, por ejemplo, ha militado 35 años en un partido político, a pesar de su relativa juventud, para ahora postular por otro partido, pero que se ha dedicado también toda su vida profesional al notariado, una área del derecho que para muchos puede parecer lejana, distante o demasiado formalista. Y claro, hoy tiene el reto de encabezar una propuesta presidencial que no sabemos hasta dónde la va a llevar. También es verdad que su partido ha sido zamaqueado por denuncias de falsificaciones de firmas. Por tanto, qué mejor que recibir en esta oportunidad a Marisol Pérez Tello para hablar de este y otros temas. Marisol, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Marisol, vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de la posibilidad de esta candidatura presidencial que primero la gente es el nombre del partido político en el cual ahora militas, y también vamos a hablar de estas denuncias que han presentado nuestros compañeros de Punto Final sobre fábricas de firmas falsificadas, todo su tiempo. Quiero empezar en este podcast de política haciéndote una pregunta que a muchos les va a parecer bastante sencilla, pero quizás también importante. ¿Por qué quieres ser presidenta? Porque solo el poder te permite hacer los cambios que un país como el nuestro necesita y se merece. Porque me genera una profunda frustración que crezcamos tanto económicamente y no seamos capaces de cerrar brechas de desigualdad dolorosas. Porque soy mamá y quiero que mi hija tenga un futuro en este que es mi país. Porque soy tan niña y amo a mi patria y como todo tagneño sé el valor de ser peruano. Y porque siento que la política, aunque tiene todas las miserias humanas, también es la forma más sublime del amor, de la entrega por el otro. Marisol, mucha gente que nos ve pensará, coincidirá en buena cuenta contigo respecto a los ideales que movilizan a un ciudadano para estar en política. Tú ya tienes un tiempo en política, algunas cosas habrás logrado, otras te habrás frustrado, pero ¿por qué tú como candidata y no articular o apoyar a otros candidatos? Es que es una combinación de ambas cosas. Este no es un proyecto personal, nunca lo fue. Yo soy una persona de trabajos en equipo siempre. Todo lo que hago, lo hago en equipo. Mi trabajo profesional, trabajo temas formativos, con mucha gente, en la universidad, en su momento, en mi propia ejercicio profesional, en instituciones, viendo los temas que me motivan a llegar a la política, desaparecidos, trata, niños, cárceles. Entonces yo no concibo las transformaciones unipersonales, ni Mandrake. Ahora explico quién es Mandrake porque los jóvenes... Era un mago, ¿no? Sí, pero los jóvenes no lo saben. Y yo siempre hablaba de Mandrake y un día me dicen, ¿quién es Mandrake? No te preocupes, ahora hablar de Chespirito, hay mucha gente que no entiende que Chespirito, que para nosotros era común el Chavo del... Mandrake es un mago que hacía todo. Entonces yo creo que ni Mandrake arregle el Perú. Tú necesitas equipos de personas, grupos de personas. Entonces a mí no me importa ser general o soldado. No me importa. Yo lo que quiero es estar en el equipo que gobierne este país. ¿Ya has estado con PPK? Sí, por supuesto. En un gobierno. Y por eso sé lo que se puede hacer desde un ejecutivo responsable. Esa fue una experiencia frustrante. Fue una experiencia maravillosa, fue un privilegio. Se pudieron hacer muchas políticas públicas que hasta ahora se sostienen. Yo hubiera querido quedarme más tiempo porque había todavía muchas cosas que se quedaron en el tintero. Fuiste un año ministra de Justicia con PPK. Poco más. Claro, de julio a septiembre. De julio del 16 a septiembre del 17. Sí. Pero si le preguntamos a las personas que ven este podcast, creo que la mayoría diría que fue un gobierno frustrante, frustrado y sin mayores resultados. En la segunda etapa, sin duda sí. Y yo creo que tuvo que ver con una decisión que no se ajustaba a derecho, más allá de las razones que puedan haber detrás, que se pudieran hacer muchas cosas, pero pasó algo que hay que evitar ahora y es que la confrontación no ideológica
porque pensábamos en teoría, tanto los que estábamos en el Ejecutivo como la mayoría aplastante en el Congreso del Fujimorismo, en teoría teníamos una mirada similar de los caminos económicos, políticos, quizás sociales no, que el Perú necesitaba. Yo tengo yo creo que si no hay una proyección en lo social, lo económico no es suficiente. Claro que no puede haber una proyección en lo social sin lo económico, ¿no? Porque si no, No, pero claro, es miseria. se decía, ¿no? 73 congresistas 74. 74 del Fujimorismo, otros tantos del PPK, creo que 17 alrededor, Sí. y entonces había una mayoría a favor Aplastante. del libre mercado, pero nada de eso ocurrió, pues. Nada de eso ¿no? ocurrió. Fue una experiencia frustrante. Porque en ese sentido, sin duda. Pero claro, el que nos llevaran permanentemente al Congreso para mí no era un problema porque venía una experiencia en el Congreso de 5 años. No, Y yo así es la creo. política Y también. además creo que el político tiene el deber de rendir cuentas. Claro, así es la Y política. ir a un medio que la gente dice, ¿por qué vas a ese medio? Y porque es un instrumento de comunicación, te permite llegar a un público que encuentra en ese medio un espacio desde donde forma opinión. Y el ir a un congreso, aunque sea un congreso controvertido y que a veces habla tonterías como era el mío y y el siguiente, y cada vez peor lamentablemente, te da la oportunidad de hablar con personas que tienen derecho a saber cosas. Entonces a mí la verdad es que las veces que me invitaron al Congreso, que fueron muchísimas, eran una oportunidad de contar las cosas que se estaban haciendo y de mostrar el respeto a lo que se supone que el Parlamento hace, que es representar a la ciudadanía, ¿no? Entonces yo la verdad no sentí frustración por eso. Sí sentí mucha frustración porque pudo haber sido un momento para el país de un antes y un después en materia de implementar políticas públicas Sin y duda. sobre todo distribución de riqueza. Y en buena medida, el costo político de esa Lo sigo situación, pagando hasta hoy. y se pagó además en la campaña del año 21, cuando Keiko Fujimori prometía una serie de cambios en su conducta nadie le política y creyó. mucha gente no le creyó. Bueno, Castillo iba a ser peor y de hecho fue peor. Pero bueno, volviendo al tema, ¿pero tú consideras a PPK víctima de las circunstancias o crees que tuvo responsabilidad también en el final político que le correspondió? Yo creo que la política la hacen los políticos y creo que nos faltó en el gabinete del que yo formé parte, aunque había un componente técnico del mejor nivel, faltó más muñeca política. Y la muñeca política no es hipocresía, o sea, por favor, distingamos. Es formas, es gestos. Tienes que aprender a criticar los actos, no a las personas, porque hay líneas de no retorno, ¿no? Entonces a veces te encuentras con alguien a quien insultaste porque te agarró pues de mal humor, te pareció gracioso, y luego remontar en eso para poder sacar adelante una política pública que necesita mayorías es muy complicado. Entonces hay que saber administrar el silencio, hay que saber hacer corrección fraterna, hay que felicitar en público y corregir en privado. Y esas cosas tienes que tener entrenamiento. Eso faltó en el gobierno. No, faltó mucho. Había que Incluso escoger las batallas, ¿no? incluso Que a pelear. mí, ¿no? Porque yo venía 5 años de tener una relación con el Fujimorismo en los temas que yo trabajo como violaciones a derechos humanos durísimo, o sea, nunca nos íbamos a poner de acuerdo, pero logramos sacar adelante, por ejemplo, la ley de consulta previa, por ejemplo, la ley de búsqueda de desaparecidos, que hubiera sido impensable que se iba a lograr con una mayoría casi absoluta, con el voto en abstención de la izquierda, que no entendió cómo se había logrado. Pero no lo hice. O sea, me dediqué, y creo que ese es el mayor error que cometí, me dediqué no a hacer política, sino a trabajar en los temas de justicia que tenía clarísimos. Yo soy notaria, con lo cual el tema registral que Claro. dependía del ministerio lo entendía Bueno, perfectamente. y tuviste vinculación directa con el tema de cárceles donde un año como ministra de Justicia. De eso también vamos a hablar porque hoy estamos hablando o No, estamos afrontando Tenemos que hablar una mucho de eso. serie de crisis de seguridad. Pero además venía 5 años de trabajar en el Congreso con cárceles, Ya. en cárceles, no leer, no es lo mismo. Entonces tenía el conocimiento de cárceles, que es uno de los brazos, tenía el conocimiento de registros públicos, que es otro de los brazos, tenía conocimiento de derechos humanos, porque enseño derechos humanos hace muchísimo tiempo, y el tema de justicia, que era un conocimiento general porque soy abogada, y además me rodeé de los mejores. Entonces tuve un viceministro, que es uno de los constitucionalistas más destacados del Perú, Edgar Carpio, del Tribunal Constitucional, y tuve en derechos humanos a una mujer que venía de trabajar en la Defensoría del Pueblo en esa área, Gisela Viñolo, que sin duda Bueno, destacada, ¿no? Se pudieron hacer Marisol, cosas. hemos dado un salto enorme porque nos pusimos a hablar del gobierno de PPK, del cual Sí. fue este ministra, pero en realidad yo quería Además fue su candidata a la vicepresidencia, pero el año 2011, 2011. ¿no? Claro. Quería iniciar hoy o darle, digamos, un poco de forma al podcast hablando de tus inicios políticos, porque en la presentación dije que estuviste vinculada
35 años al Partido Popular Cristiano, Sí. que en su momento tuvo como líder máximo a Luis Bedoya Reyes, luego ha sido líder importante Lourdes Flores Nano, pero vamos a remontarnos a ese PPC de Roberto Ramírez del Villar, de Felipe Osterlin Parodi y tantas otras figuras que seguramente fue el que te atrajo a ti a la política. Ya nos comentarás porque empezaste a militar en la década de los 80, porque Marisol es bastante joven, como muchos la conocen, pero No tiene sus años en el andar político. A ver, ¿llegaste al PPC el año 87? ¿Estoy bien? Yo conocí el PPC en el año 79 con la constituyente, Pero pero ahí no tenías ni 10 años. 12, pero de la mano de el Frente Independiente Agrícola, Wow. hoy FREPAP. Ah, caramba. ¿Cómo Mi así? padre fue candidato al Senado. Ajá. En ese momento, ya más o menos por eso se hacen una idea de cuál es mi formación. Mi padre era médico, inventor, un hombre con un compromiso social inmenso, maravilloso además, y pertenecía a la Asociación Nacional de Inventores. Para ser inventor en este país tienes que tener un invento patentado. Claro. Y algunos de esa asociación de inventores, un grupo de mujeres que reivindicaban derechos de las mujeres, el derecho al voto, consolidarlo, estoy hablando del 78, Ajá. y el grupo de los israelitas del Nuevo Pacto Universal conformaron una alianza que se llamó Frente Independiente Agrícola. De hecho, Ataucusi, ¡Fía! FIA. Claro, ya me Y estoy el acordando. símbolo era un pescadito. Yo recuerdo Primer pescadito. las discusiones para ese pescadito. Yo tenía 12 años y vivía, ¿te imaginas? En el comedor de mi casa, además. ¿Tú has vivido política de chiquita? Toda ¿Te ha mi vida. gustado? Toda mi vida. ¿Te ha gustado? Mi papá iba con el número 1, no entró, pero conocí la selva de su mano, la selva, el Perú profundo, y bueno, me conozco todo el país, lo he recorrido varias veces con él. Me decías que tu papá era inventor en temas médicos o en general. No. ¿Pero qué inventó tu papá? Un amortiguador a gas. Amortiguador. Inventó... No, Para uso automotriz, mecánico. Claro, pero también crema para la psoriasis, Anda. que nunca la patentó y estoy buscando hasta ahora la receta, sí. Shampoo, se me caía el pelo, pasta de dientes, en fin, era... Ay, conejillo de India, tu papá. Mi papá usaba todo. Muy divertido, un hombre extraordinario. Y además amaba recorrer el país. Entonces lo recorrí de su mano, ¿no? Y claro, todo el debate de la constituyente, yo siendo muy chica, lo llevé de la mano de él, pero además mi formación es una formación católica, pero de estudio de la doctrina social de la Iglesia, de estudio en profundidad. Yo me conozco todas las encíclicas. En esa época, bueno, Rerum Novarum ya era bastante vieja, pero estaba cuadragésimo, centésimo, O sea, máster. cristiana de veras. No, de verdad, de verdadcito, sí. Ok. Y era presidenta de la Legión de María. Tendría, pues, que no sé, 13 años, ¿no? Entonces, claro, el PPC me cautivó, porque era quien encarnaba Claro. Era, digamos, la línea de carrera política el discurso que social cristiano. continuaba. El Ajá. discurso social cristiano. Entonces yo dejo la vida de iglesia porque no tengo La vocación. el carisma O ya. de quien puede hacer agente pastoral. Yo lo soy ahora, agente pastoral en la cárcel, sin capacidad de resolver los problemas de verdad. Entonces es siempre un paliativo, ¿no? Por eso hay que tener el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta, y yo no lo tengo, me frustro, me da tristeza, y eso se convierte en indignación, en ira, me da hambre, empiezo a comer. Entonces lo canalizaste por la política. O sea, ¿cómo hago esto? O ya, voy a ver a los niños que tienen síndrome de Down, 1, 2, 10, 50, malas condiciones, anemia, desnutrición, ya, salgo de ahí. Voy a las hermanitas de la caridad, niños con hidrocefalia, no hay medicina, no hay hospitales, salgo de ahí. Ancianos necesitan silla de ruedas, una silla de ruedas, 2, 3, 40. Entonces el Estado tiene el poder bien entendido, ¿no? Para resolver eso. Y dije, bueno, hay que hacerlo, pues, ¿no? O sea, yo no veo una escoba en el suelo y paso por encima, la recojo y barro. No, esa es mi forma de ser. Entonces decidí entrar a hacer política, entré muy joven a la católica, me votaron rápidamente. ¿Y por qué te votaron? ¿Jalaste de trica? Apliqué lengua con la doctora Beatriz Mauc. Recordada para todos los que hemos pasado a la católica. Yo la quiero mucho porque me cambió la vida. Me negó además la carta de reconsideración. A punto de encanto no se lleva a ningún lado, hijita, la vida requiere esfuerzo. Ya está. Bueno, ¿te fuiste a estudiar Derecho a la San Martín? No, después estudié mecánica de banco, yo soy actriz, estudié teatro con Reinaldo Amore, 3 años profesional. A propósito, lo que está pasando es una barbaridad. O sea, que le quiten las ¿Te regalías. refieres a la ley de artistas? Es una vergüenza. Y hice teatro profesional,
grabé con Reinaldo, hice una obra de teatro que se llamaba Corrupción en el Palacio de Justicia. La vida me regresaba siempre al mismo lado, con Reinaldo Amor y Enrique Victoria. Y entré al PPC. Conocí al PPC. De hecho, mi esposo lo conocí también en estas andadas políticas. Saben que el esposo de Marisol se llama José Luis Rodríguez el Puma. Sí, claro, y tengo con él 35 años, ¿no? Lo mismo con el PPC. Este, mi compañero de carpeta, de en política, ¿no? Y una vez pregunté, ¿cómo se llama el esposo de Marisol? El Puma. ¿Cómo que el Puma? José Puma Carranza, no, José Luis Rodríguez. Sí, no, el Puma Carranza es mi amigo, pero nunca tanto, pero bueno. Ok. O sea, pero eras una persona, eras una adolescente que tenía múltiples inquietudes. Política. Y canalizaste por el lado político. Yo pensé que me ibas a decir, mi papá me llevaba a ver a Bedoya. Entonces me enganché con Bedoya. No, yo llegué ahí por convicciones ideológicas. Me formé en la Católica, postulé a la Federación de Estudiantes de la Católica y ahí aprendí una segunda cosa, cuestionaron mis circunstancias, que son una casualidad siempre. Son eso, circunstancias, a mí no me faltaba nada, no me sobra. Mis padres se han esforzado siempre para que no me falte nada, pero no me faltaba nada. Y no supe cómo defenderme frente al ataque de cómo vas a defender los intereses de estudiantes que tienen necesidades que tú no tienes. Entonces, chiquita, pues, ¿no? Hoy día y claro, me regalaron una respuesta que he hecho mía, ¿no? Uno no escoge dónde nace, pero sí por quién lucha. Y me quedó claro que mis luchas eran por el país que mereciendo las mismas oportunidades que yo no las tenía. Pero tú no habías nacido en cuna de oro. No, cero, pero en un país con tanta necesidad, cuna de oro, es tener que comer todos los días. Te enrostraban que eras una chica de clase media. En un país en el que la clase media es una clase, o sea, en realidad la brecha es tan grande, es tanta la necesidad y la miseria, que es un privilegio poder comer todos los días. Hace una semana se ha publicado un informe que señala que casi 2 millones de peruanos han dejado la clase media. Claro, y no la dejan hacia arriba, la dejan hacia abajo. Pero por supuesto. O sea, es un tema del que seguimos hablando al día de hoy. Fue muy difícil, pero aprendí cuáles eran mis convicciones y por dónde estaban mis batallas. Pero entonces, entraste al PPC y ahí estamos hablando de los años 80. Entré al PPC en esa época, convocada por un movimiento universitario que se llamaba Unión Estudiantil, claro, que había fundado Alex Curi. En ese momento para mí Alex Curi era el candidato presidencial. Él era el dirigente de juventudes del PPC. Pero además era... 80, claro. Luego tuvo el desarrollo político que todos conocemos. Lamentable, ¿no? En la vida uno no sabe quién es quién, sino con el tiempo, con la consecuencia de sus actos, pero era un líder juvenil muy fuerte, formado políticamente. Claro, era un cuadro político. Gigante, gigante. Bueno, me enganché con el PPC, pero desde la universidad. Y ya luego me votaron. Entonces tuve este año de transición entre la Gamor, mecánica de banco, tornera, el teatro, de búsqueda personal, y terminé en la San Martín. ¿Tornera? Sí, yo soy tornera, profesional además. ¿Sí? Sí. ¿Metalmecánica? Sí, claro. De la Gamor. Bueno, ya si me agarras una máquina actual me vuelvo el dedo, pero en esa época hacía piezas, compraba en Tacoria piezas, hacía soldadura, me encantaba. Me encanta hasta ahora. Un cajón de sorpresa. Sí, mi vida es muy divertida. Y ya entré a la San Martín, y en la San Martín conocí a mi esposo actual, y entré a hacer política de frente. Porque además en la San Martín había una base importante del PPC. Pero además más que la de la Católica. Entró la Lapra. Sí, la Lapra era muy fuerte. ¿No? Le quitamos, me decían la Chata Candela. ¿Chata Candela? Chata Candela. Chata Candela. Era chata hasta ahora. ¿Y quemabas? Sí. Las banderolas, quemaba todo. No, era muy... Soy hasta ahora, ¿no? O sea, yo soy apasionada, ¿no? Yo no entro a hacer las cosas para quedar bien con nadie. Y eran años también donde había violencia política por el lado de movimientos vinculados a Sendero Luminoso, sobre todo, o al MRTA. Allí en algún momento... alguna pinta. Corrió riesgo tu vida, tuviste amenazas. Pero eso ha corrido mi vida. Pero yo creo que la vida bien vivida es para vivirla, no para cuidarse. Entonces te fuiste forjando con ese trabajo de base. En la batalla universitaria, siempre. Luego como dirigente, luego ya plenamente integrada al PPC. Sí, pero desde la universidad. Desde la universidad. Fui secretaria general del Centro Federado. ¿Cómo habré fregado que cerraron el Centro Federado? Así lo clausuraron. Imagínate. La única secretaria general mujer de la Universidad de San Martín, y seré la única de la Facultad de Derecho porque ya lo cerraron, ¿no? Entonces sí, habíamos hecho cosas. Quispe Correa era el decano, era un hombre maravilloso, duro. Y ya después, por las tradiciones de la política, que en lo grande y en lo chico son lo mismo, yo cambié la ley, después de la experiencia de la Católica, y con el poder que tenía, cambié la norma para que no pudieras ser representante estudiantil si no eras primero un buen estudiante. Entonces, tercio superior o nada.
Eso no le hizo gracia a nadie, porque claro, había que estudiar, pues, ¿no? Lógico. Entonces, Pero además alguien diría que no es democrático, güey. pero es que ¿a quién quieres representar? ¿Quieres elitizar la representación política? Yo entendía que había que representar al estudiante. No, sin duda, coincido contigo, pero... Y me pareció correcto, pero bueno, no, en fin, lo que fuere, en el 94 no estaba curtida como hoy día, después de haber llorado tanto a traiciones chiquitas, pero traiciones al fin. O sea, digamos, mi colección de puñales en la espalda, ya, pues ya te lo sacas, pero duele, ¿no? A cierta edad duele. Entonces dejé la política sin dejar la militancia y me fui, en fin, a estudiar fuera, a hacer la maestría. Es que, digamos, apuntalar lo profesional. El maestro que me formó, Roberto Armedianqui Melián, genio, un hombre formado en la doctrina social, me enseñó que a la política había que entrar a dar y que si yo no estaba en condiciones de ser independiente en mis decisiones porque tenía un vínculo económico, o sea, a mí me parece terrible, lo digo con todo respeto, el circular, ¿no? Eres congresista y después asesor de bancada, después es peligrosísimo porque termina generando una dependencia económica. Vives de la política. Y eso no es... Hay que profesionalizar la política, Sí, pero no vivir de la política, ¿no? Porque te quita independencia. Y claro, No solo eso, te aleja del ciudadano que representa. de la realidad. Porque pasas a defender, no sé si estoy Intereses equivocado, opuestos. pasas a defender los intereses de la población, a defender tu Tu estabilidad. tu comida. En ese momento me pasaron, Alex Curilla era alcalde, la mayoría de gente de mi promoción, excepto Paula Bustamante, que también hizo una carrera política en la universidad, y yo, fueron a trabajar con Alex, y yo quería ir pues también, ¿no? Pero mi padre, un genio, me dijo, ¿tú qué sabes, hijita? ¿Qué sabes hacer para ganar Trabaja. ese sueldo? Primero trabaja. ¿Qué sabes hacer? Yo tenía 20 años. ¿Qué sabes hacer, mi amor? ¿Para qué ganes ese sueldo? Te van a hacer firmar documentos que ni entiendes, hijita. Vas a ganar plata que no mereces ganar, con profesionales que tienen 20 años ahí. Hijita, por favor. Por supuesto me sentí herida en mi autoestima, pero se lo agradezco siempre. Y luego me invitaron a ser asesora del ministro de Justicia, el doctor Quispe Correa. Y el comentario fue el mismo, ¿no? ¿Qué sabes hacer, hija? ¿Qué vas a asesorar en el Ministerio de Justicia? Profesionales que tienen 30 años. Pero ya eras abogada. Era bachiller, pero un Ministerio de Justicia tiene problemas reales que resolver, ¿no? Pero ese gobierno es Fujimori, además. En ese momento yo no tenía la claridad que tengo hoy del costo. No, pero recuerdo que Quispe Correa fue ministro de Alberto Fujimori. Sí, pero en ese momento no fue por eso, te mentiría. Fue porque Fujimori en ese momento, te estoy hablando del 94, 95, no, 80. No, sí, por esos años. No tenía... Antes de su reelección. Y antes, además, de que el tema de la violación de derechos humanos para mí fuera tan clara, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me duele tanto, ¿no? Haber convivido con Callara, con Ajomarca, y no haber podido decir nada y haber callado mi voz por temor o por desconocimiento de la realidad. Pero Quispe me invita y mi padre me dice lo mismo: hija, no seas irresponsable. Cuando regreses a ese ministerio, regresa por la puerta. Pero ¿lo asesoraste o no? O sea, fue una oportunidad cero. que no se dio. No, porque yo vivía, o sea, en mi casa mandaba a mi papá. Pero entonces no. Y me dijo, cuando estudias tu maestría, ¿Qué es lo que hiciste, no? es lo que es. Independízate económicamente, ten la capacidad de decir lo que te dé la gana, es lo que hice. Fui, estudié, regresé, postulé a notaria, empecé una carrera en la academia, en la universidad. Y en el 2003 salí embarazada de mi amada Arena, que es mi hija. Yo podía tener hijos, en fin, para una mujer es un tema del que se habla poco porque es muy doloroso. Sin duda es doloroso. Muy, muy difícil. Además no se habla con nadie, es una cosa compleja. Pero bueno, tenía a mí, digamos que era todo. Yo nunca en mi vida he experimentado tanta felicidad como esos 9 meses. Jamás, jamás. Y Lourdes Flores me llama y me dice, me invita a regresar, a militar. Claro. Y a hacerme cargo de formación, que me encanta. Entonces yo ya estaba pues con los puñales y dije que no, que eso no era para mí, que a mí las traiciones me hacían daño, bla, bla. Y claro, aprovechó mi barrigota y me dijo, ¿qué país quieres para tu hija? ¿No? O sea que Lourdes Flores es la culpable. Sí, bueno, yo tenía una relación con Bedoya. Irónicamente lo estamos diciendo. Sí, yo tenía una relación con Bedoya muy próxima, ¿no? No olvidemos que la hija de Bedoya muere muy chica, se llamaba Marisol.
Entonces yo tenía una relación con él muy cercana, lo admiraba, horrores, pero antes, claro, Bedoya, Polar, conversaban en el centro y nosotros estábamos escuchando, no podíamos ni toser, ¿no? Pero era vida de partido político. Era vía del partido y yo había entrado al partido cuando el partido se llamaba Democrático, Progresista y Solidario, Progresista de Progreso, que es mi leitmotiv. O sea, yo hago política para eso, pero para todos, ¿no? Lourdes Flores te invita a que regreses activamente a PPC el año 2004. Tú todavía estás embarazada. 2003. ¿Cuándo es que ingresas ya de lleno? ¿Para la campaña del 2006? Para la campaña de 2006 soy candidata. Yo entro, asumo la Secretaría de Formación, empiezo a trabajar en formación, porque yo me tomo la chamba en serio. Entonces formo todos los cuadros del partido desde el 2003 hasta ahora, han sido formados por mí. Primero... Yo recuerdo esas épocas viéndote como joven dirigente del PPC, porque en esa época yo cubría información, estaba haciendo mi transición entre mi trabajo en un semanario que era Caretas a Perú 21, entonces los reporteros, como hasta el día de hoy, íbamos a los partidos a ver quiénes estaban moviendo todo, quiénes eran los dirigentes, los futuros candidatos, la campaña del 2006. Entonces, ahí recuerdo haberte visto un papel muy activo y ya luego, como conocen las personas que nos están viendo en tu condición de congresista de 2011 al 2016, luego ministra. Claro, yo fui candidata al Congreso en el 2006. Claro. Esa campaña... ¿No entraste? Fue súper linda, súper linda. Campaña muy difícil porque hasta último minuto parecía que Lourdes Flores pasaba a segunda vuelta, pero fue Alan García quien pasa a segunda vuelta y le gana la elección. Él le ganó la elección. No, fue un momento muy dramático. Fue una campaña linda, porque fue una campaña de la mano de mi padre, trepado en poste. Fue muy linda. Qué bonito. No los recuerdo. ¿Qué edad tenía tu papá entonces? No, él murió antes en el 2010. Claro. Tenía muchos, 75, 74. Pero mira, o sea, de su hija. Sí, hermoso. Increíble. Lindo. No, total. Entonces yo nunca superé ese complejo de que amas a tu papá por encima de todo. Sí, yo siempre le deseo a todos los hombres con hijas que sus hijas lo amen la mitad de lo que yo idolatré al mío. Bueno, entonces esa campaña fue muy bonita. Yo era la chica del 17, estaba tan orgullosa de mi número porque había sido el número que había tenido. Pero ahí ya regresaste de lleno entonces a la vida política. A enfrentar nuevamente traiciones, nuevamente todas las barbaridades de la política. Yo quería preguntarte ahí, porque estuviste cerca de Luis Bedoya Reyes, como muchos de los políticos del PPC de tu generación. Hoy en día, muchas personas que los ven tienen un recuerdo difuso de Luis Bedoya Reyes. Personal. ¿No? Porque además él estuvo muy activo hasta el año 2000 y muy poco después iba a eventos, a presentaciones, de vez en cuando se le entrevistaba, pero como político ya había dejado el espacio. Hizo algo que pocos políticos tienen el valor de hacer. A la generación que venía. Tú vas al PPC y había un mensaje que decía: hay que saber llegar y hay que saber legar. Claro. Hay que saber irse. Y él se supo ir. Claro, entonces esta introducción que hacía era por lo siguiente, porque quiero preguntarte, ¿qué es lo que mejor o más recuerdas de Luis Bedoya Reyes? Nuestra única conversación solos. Nunca estuvimos... Dos cosas recuerdo de él. Una, el día que yo tomé la decisión de no ir en la alianza con el APRA como candidata. El 2016. 2016. Las estadísticas, no lo digo yo, decían que yo era la candidata con mayor proyección de reelección del Congreso, lo que por supuesto agradezco, pero yo no estaba de acuerdo con esa alianza, no la iba a boicotear, que soy disciplinada, pero no iba a postular en algo en lo que no creía, entonces decidí no postular y rendí cuentas a fines, por eso de hecho fui ministra. A mí todas las renuncias han sido mi salto para arriba. Yo renuncié a estar en los primeros números a Lima con Lourdes y fui la única joven que no entró, pude ser candidata a la vicepresidencia del Congreso. Renuncié a ir en la alianza y por eso fui ministra de PPK. Pero bueno, y invité a Bedoya por cortesía, le mandé una invitación a mi rendición de cuentas y llegó... Como congresista. Como congresista. Del 11 al 16. 2 últimas semanas de periodo legislativo, ya la campaña, digamos. Y ahí estuvo Bedoya. Llegó Luis Bedoya Reyes al final y anunció que yo era su candidata a la presidencia del PPC. Entró tarde y estaba el padre Gastón Garatea, había invitado todos mis temas, ¿no? El padre Gastón Garatea representando el tema de niñez, estaba la hermana Carlota representando el tema de cárceles, que es mi jefa actual en Castro Castro, bueno, la hermana que lleva la capellanía de Castro Castro, estaba Marlene Román y Gisela Viñolo por la Defensoría viendo todo el tema de derechos humanos y de memoria, y estaban por el mundo indígena, había un líder indígena, no recuerdo si era Evaristo Núzcuaj o Dani Núzcuaj, pero estaban todos los indígenas, todos los familiares de los desaparecidos, ese era el público. Entonces llega Bedoya
Y dice, bueno, he venido, primero porque me daba mucha curiosidad eso de que alguien rinda cuentas. Pero ahora Un que estoy acá, congresista, rinda sí, ahora que estoy acá estoy más confundido que antes. Porque esta señorita le está rindiendo cuentas a gente que con toda seguridad no votó por ella. Fue para mí el mayor regalo. Porque aunque probablemente no hubieran votado por mí, era lo que yo quería representar. Ese es un primer momento que yo guardo en mi corazón. Esa lectura política que él hizo. Maravillosa. ¿No? Y la segunda es cuando ya ministra, a mí me daba tanta ver, porque como soy disciplinada, no soy militar, disciplinada, jerárquica, yo soy capitán del ejército, de la reserva del ejército, no me salto, no se me ocurriría ir a sacarle cita al presidente de mi partido porque no me sentía con los... Pero ya de ministra estaba yendo a ver al exministro, saqué una cita y fui a verlo a su casa. Él tenía una mesita redonda, entré, le llevé chocolate con licor. Él no podía comer ni chocolate ni licor, pero chiquitito, era como mi trampita, ¿no? Nos sentamos uno frente al otro. Dijo, acuérdate del antecedente, quiero que seas presidente del partido, ¿no? Me dijo, Marisol, yo quiero que tú seas, y a veces impetuosa como soy, le dije, no, pues no me vengo otra vez con lo de presidente. Entonces me mira y se ríe. A ver, siéntate en ese mueble para que entren tu soberbia y tú. Entonces me dijo, a los presidentes los hacen las circunstancias, Marisol. Y yo le dije, ya lo dice porque nunca ha sido presidente. Entonces me dice, tu soberbia, tu malcriada, ya decir tú sientes allá. Y ya después me empezó a explicar eso que tiene toda lógica, ¿no? Castillo ha sido un presidente de circunstancias, Dina es una presidente de circunstancias, Valentín Paniagua fue presidente de circunstancias, Sagasti fue presidente. O sea, te das cuenta que en el Perú, y yo creo que hoy lo que va a pasar va a ser un poco eso, ¿no? Entonces, esa es otra conversación hermosa que tengo. Y luego sus 100 años, que yo lo acompañé en todas las ceremonias por los 100 años, le organicé los 100 años, y la importancia que le dio a la misma anécdota de cuando él cede la presidencia del Congreso para Aya de la Torre. De la Asamblea Constituyente, ¿no? La presidencia de esa Asamblea Constituyente. Lo contó en las 20 presentaciones que hubiera. Yo me senté y le dije, doctor, ¿no tiene otra anécdota? Estoy hasta acá con la anécdota. Y me dice, ¿no te das cuenta que ha sido mi actuación como político de la que estoy más orgulloso? Haber renunciado por mi país a algo a lo que legítimamente aspiraba y que podía conseguir. Hay que recordarles a los que nos ven que el PPC tenía una representación importante en esa Asamblea Constituyente, pero por sí sola no obtenía la presidencia. Pero viene la izquierda, todos los partidos de izquierda, que eran varios, y le dicen a Bedoya, si tú quieres ser presidente de la Asamblea Constituyente, con nuestros votos lo serás, para bloquear la posibilidad de que Aya de la Torre sea presidente. Y Bedoya dice, no, a quien le corresponde es Aya de la Torre. Por varias razones. Primero, porque era un hombre que estaba en su etapa final. Sí. Segundo, porque era un hombre que con discrepancias políticas le había entregado su vida al país. Tercero, porque con el APRA podíamos conciliar en el capítulo económico, que era lo que el Perú necesitaba para salir, que es el capítulo económico que le ha dado crecimiento al país, aunque no se ha aplicado completo. Yo creo que ese es uno de los problemas. Y tuvo un acto de renuncia que en política... Y eso ya no se ve. No, pues no. Y esos son los 3 momentos que yo tengo en mi corazón, la verdad. No es que tampoco digamos, ¿no?, que todo tiempo pasado fue mejor. Lamentablemente, respecto del Congreso actual y de la política que hoy se practica, sí ha habido muchos momentos de la historia que han demostrado grandeza en un poder del Estado que hoy está muy divorciado. Además, un zanjón por el que yo paso desde que tengo uso de razón, que nunca ha estado cerrado por reparaciones. Haz memoria. ¿Qué es lo que te hace retirarte del PPC? Hoy en día muchos dicen Marisol debería volver, otros dicen no, Marisol no debería volver porque Marisol es caviar. Entonces, ¿qué es Marisol Pérez Tello y por qué se fue del PPC? A ver, primero no me fui. No sé si me hubiera podido ir alguna vez. La muerte de Bedoya, si él hubiera estado vivo, no me hubiera ido jamás, por gratitud. Su muerte me liberó. El partido perdió inscripción, con lo cual no era que yo me iba, ya no había partido. Y entonces concebí con todos los jóvenes que se habían formado desde el 2003 hasta ese momento, 2023, sí, hicimos un proceso de reingeniería partidaria. Porque yo creo que los políticos no nos hemos querido dar cuenta que la estructura
ochentera de partidos políticos ha fracasado. Ya los partidos no representan a la ciudadanía, no son canales para eso, son vehículos electorales, pero ya ni siquiera tienen componentes doctrinarios, ni claridad programática. Yo he hecho los planes de gobierno en los últimos años, municipales, nacionales. Entonces te puedo hablar de la poca conexión que hay con las necesidades de la gente, ¿no? Entonces reinventamos un PPC distinto, más meritocrático, con una estructura diferente, con un juventud súper fuerte. Pero bueno, el PPC tomó la decisión de mantener la estructura tradicional que yo respeto, pero que para mí no se leyeron el signo de los tiempos con Claro, como debe ser, ¿no? fue una decisión mayoritaria. No, yo tenía la mayoría. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Se impone a la minoría? No, se la di. Se la ¿Te concedí. retiraste? Sí, porque las mayorías que se imponen no construyen. ¿Esto ocurre en qué año? Porque yo recuerdo haberte visto muy activa en lo que iba a ser el proceso de reinscripción del PPC. Claro, fue previo a la reinscripción del PPC cuando terminamos el proceso de reingeniería y ya lo presentamos. Yo tenía un año para hacer la reingeniería. Habrá sido pues 2020 ya los años Más o menos. cruzados, ¿no? Justo antes de la pandemia. Ya estaba Castillo y yo tenía, Oh, wow. yo tenía estas peleas del fraude que yo decía no es, porque todos los argumentos que ustedes usan, yo los conozco porque soy notaria, la gente no firma igual. O sea, no es eso. Yo conozco el mundo indígena. En primera vuelta votan en libertad porque no se van a matar entre ellos. En segunda vuelta hay consigna de lo que le Bueno, de conviene hecho, a la con Lourdes comunidad. Flores, porque Lourdes Flores Entonces había... hablaba de un fraude del año Exacto, 21. entonces era yo la presidenta del proceso y la líder histórica del partido que tenía que asumir la posición de Bedoya. Entonces era o pelear con ella en público y en privado. Y yo la verdad es que soy una mujer agradecida. ¿Tú le debes algo a Lourdes Flores? Yo no le debo nada a nadie, pero le debo gratitud a un espacio de formación y a la historia de mi vida. Y uno no habla mal de su ex. Si has estado 35 años con una persona, no puedes salir a despotricar, ¿no? Lo que pasó ahí, bueno, maravilloso, es algo que yo agradezco y valoro, y lo malo quedó en tu casa entre cuatro paredes y yo respeto eso, ¿no? Entonces me fui, recompuse el espacio donde yo tenía mayoría y les dije, acá está su mayoría, si no hay consensos, de nada me sirve porque el partido terminaría dividido. Ok. Y no tenía sentido. Te retiraste y el PPC se inscribió. Y ahí está el PPC. Me retiré respetuosa Y ahí está de la decisión que había con sus tomado. candidatos, Y le sus búsquedas de alianzas. Deseo el ¿Qué mayor de tenemos? los éxitos. Yo ya no podía representar la opción que el partido en un Perú distinto había tomado. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué te volviste caviar? A mí que me lo expliquen y yo podría tratar de entender por dónde van, ¿no? Porque yo no dependo del Estado y jamás he dependido económicamente del Estado. Jamás. Que es eso algo que define a los caviares, digamos, o sea, en quienes establecen una definición. Que yo no tengo nada contra que me digan caviar, digamos, ya como todo es caviar, todo lo que no es Todo lo que no es de derecha, digamos. de derecha extrema y de Se- izquierda extrema es caviar, Deja porque estas cosas. Cerro. A ese enemigo, pues anticaviar, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué es caviar? Y todo lo que no son ellos, ay, por favor, pónganme en ese grupo. Pero no, yo no, lo que hay es una carga peyorativa, ¿no? Despectiva en decirle a alguien caviar. Pero como no entiendo, porque yo antimilitar no soy militar para empezar. Así que vayan evaluando bien. Ese profesor a 14 años del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. He sido profesora de la policía, he sido profesora del CAEN, 3 años consecutivos, 3 años madrina en la promoción. Y eres oficial de la reserva. Sí, soy capitán del ejército, de inteligencia del ejército. Entonces, y además respeto profundamente al buen militar. Profundamente. Honor y gloria. Pero eso no significa que a uno que viola derechos humanos... No, pues parece está la ley, ¿no? Por supuesto, pues, porque deshonra el uniforme. Entonces, eso no calza. Ahora, intentaste un partido propio. Lo No puso. quería hacerlo, ¿ah? O sea, yo no salí del PPC a armar un partido después de 35 años. Ya, pero bueno, pero el año 24... ¿Pero por qué? Porque lo que estuviste intenté- formando un partido con Flor Pablo. Pero antes de, intenté encuentros. Yo tengo 2 años casi participando de una mesa de diálogo que fomenta la coalición ciudadana, donde está Alfonso, donde está Diana Álvarez, donde está Capitalismo Consciente, donde está Lucho del Partido Morado, donde está Cecilia Israel de Ahora Nación, donde hay gente de izquierda, que yo respeto.
Pero eso es más un espacio, digamos, de diálogo y Claro, pero es que coordinación. yo creo No que es un partido político, no era un partido lo político. que pasa, Cada uno ha buscado su vertiente. lo que pasa, Pedro, es que si no llegamos a las elecciones del 26 en dos espaldas que no se miran, gana la derecha y la izquierda no la deja gobernar. Gana la izquierda y la derecha no la deja gobernar. Ganan los intereses ilegales y cooptan el poder como lo están haciendo ahora. Gana la zona urbana y la periferia se siente desplazada. Gana Lima y pierden las regiones. Entonces eso no se va a poder hacer en el gobierno. Hay que hacer coaliciones que se pueden concretar en alianzas electorales hasta el 2 de agosto para la elección, en alianzas de segunda vuelta para gobernar, en alianzas parlamentarias para hacer contención democrática al crimen organizado que ha tomado las instituciones del Perú, y en alianzas de gobierno, además de las alianzas regionales. El poder en el Perú cambia de manos el 26. Pero está muy difícil un escenario de alianzas y de convocatoria masiva antes de la elección si uno lee o escucha lo que dicen las cabezas de todos los partidos políticos. Si tú tienes claridad en todos estos momentos, no rompes puentes. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tan desesperados por llegar que se dedican a descalificar al otro. No piden el voto por lo bueno que es uno o lo que quiere hacer, sino porque el otro es malo. O sea, no voy a votar por ti porque eres malo. Ah, pero el otro es peor. Y oye, por mí no votes así, ¿ah? O sea, no, gracias. Todos los demás son malos, eso no me hace mala. Yo soy buena. Se acabó. Sí, podría ser mejor, pero en realidad mi mayor virtud es que me rodeo de gente mejor que yo. Esa es en realidad la mayor muestra de inteligencia que he aprendido en la vida. Rodéate de gente más inteligente que tú, que sepa todo lo que tú no sabes hacer. Ya está. Y el requisito es ser honestos. Pero empecé un esfuerzo en este espacio en el que hasta ahora me mantengo, y en otro espacio que se llamaba, bueno, no se llamaba, pero empezamos a llamarnos No te juntes con ese. Estábamos Richard Arce, Daniel Olivares, Jorge Nieto Montesinos, estaba yo y estaba el exgobernador regional de Ica. Sillones, que en fin, ha sido muy maltratado. Pero los 5 nos juntábamos a hablar, a conversar. Nos convocó, de hecho, Pablo Secada. Y en estas conversaciones estábamos buscando caminos. Yo no quería meterme a armar un partido, estaba muy herida de haber trabajado un año en proceso de reingeniería, haber recorrido mi país y mi partido para consolidarlo. PPC. Sí, claro. Mi partido ¿Ya no en ese estabas momento, en el PPC? no, ya no estaba, pero el dolor existía, ¿no? ¿Y en qué momento aparece lo justo? En ese momento en el que estábamos aquí, conozco a Flor Pablo, me la presenta Daniel Olivares, y en diciembre del 2020 sale una ley, en diciembre, que dice que solamente si lograbas tener tu quita hasta el 10 de enero, te podías inscribir como partido político. Entonces me dice, Marisol, ¿la hacemos? Y yo le dije, me tiene que dar tiempo porque yo la verdad creo que desde afuera es de donde hay que consolidar. Yo ya con este asunto de saber llegar y saber legar, ya quiero irme a trabajar mis temas. A mí me gusta el campo, a mí me gusta trabajar bases. No me gusta alejarme de... A mí me gusta ir a callar, a Jomarca, a dormir con mis mamitas, a ayudarlas. A mí me gusta eso, me gusta ir a la cárcel. Entonces el poder te aleja pues de esos temas. Pero dije, ok, vamos a ser responsables con el momento que vive el país. Ya. Compramos el kit, salió el kit el 10 de enero. El mismo día que terminaba la fecha salió. Entonces le dije, vamos a tomarnos un mes hasta el 21 de febrero para pensar si nos queremos meter en esto. ¿Y el 2021? 2021. El 12 de julio era la última fecha para inscribirte en un partido, tener registro del partido. ¿Vamos a lograr 26,000 firmas en 4 meses? No. Entonces hicimos un calendario de dónde teníamos que estar en qué momento, los riesgos y el objetivo. El objetivo país, ¿cuál era? Y hasta ahora se mantiene, para mí, ser gobierno, el objetivo máximo, con una representación importante en el Parlamento y con representación en las regiones. Y el objetivo mínimo era tener capacidad de hacer contención a la democracia de la toma de las instituciones por el crimen organizado. Pero ahí estabas en un proyecto común con Flor Pablo. Hoy no estás con Flor Pablo. No, yo estaba en un proyecto común con personas que piensan como yo, a quienes les tengo mucho cariño. Pero para mí el objetivo país y la mística se genera en torno al objetivo, no a las personas. Yo nunca he hecho política por las personas que me rodean. Pero haces política con personas. Precisamente por eso es que me meto en un partido, porque si yo quisiera ser senadora, Pero esperar que... a mí lo que me llama la atención, no lo estoy censurando, te estoy preguntando, a mí lo que me llama la atención es cómo un proyecto en ese momento con Flor Pablo, Daniel Olivares y otros, hoy se ha transformado en otro tipo de proyecto con otras personas. Porque el proyecto no se hace el proyecto se construye sobre la base de una mística. La mística no era parchís chichís.
¿no? O sea, no era somos todos juntos, es un proyecto de personas. O sea, ellos se han ido quedando en el camino y tú has avanzado y ahora estás con otro. Por diferentes razones que no cuestionan sus capacidades Vi profesionales. una foto de hace un par de años, ¿será? Estás con Flor Pablo y con Susel Paredes. Claro, porque Susel estaba en Primero la Gente. Claro, entonces, digamos que las tres estaban en Primero la Gente. Las tres y ahora estábamos solo te has en quedado tú en Primero. Sí, pero a ver, no estoy sola. Está del grupo que entró de Lo Justo, que ahora es Primero la Gente, porque si tú te integras a un partido que te abre las puertas Sí, por supuesto. con generosidad, como lo ha hecho Primero la Gente, te integras, pues. Yo no entro a un partido para salirme. Claro, pero con las personas que llegabas, que han tenido tanta visibilidad porque han sido parlamentarios o son parlamentarios, como Flor Pablo, como Susel Paredes, como tú, hoy solo quedas tú. Sí, Ahí porque... va mi curiosidad. ¿Qué Yo ha creo- pasado porque ellas se han bajado del carro? Mira, yo creo que cada quien tendría que explicar sus decisiones, ¿no? Yo tengo, primero, muchos años en política. He aprendido que uno arma una estrategia política, que es la que nosotros vimos en febrero, y el país está primero, después está el partido, después estás tú. O sea, para mí, el camino de salida es lo fácil, pero eso, ¿en qué contribuye al país? No, pues que a mí lo que me sorprende un poco es cómo luego de tu experiencia en el PPC has ido caminando políticamente, buscando un espacio. Sigo en esa No búsqueda. creo que, no, yo no digo que estés acá porque buscas un cargo, pero buscando un espacio sí. Pero en el camino las personas que te han ido acompañando te han ido dejando. Es decir, tú ya ahora estás con otras No, personas. porque ahí Entonces, eso llama la atención. bueno, pero te lo explico. ¿Cuál es el problema de Marisol? Te lo explico. Primero, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo era la chata? La chata Candela. Candela. Yo no tengo ningún problema. Yo salgo del PPC y les digo a los jóvenes que estaban conmigo, yo no quiero borregos. Cada quien toma sus propias decisiones. Yo no voy a armar un partido y no les estoy pidiendo que se vayan conmigo porque no sé qué va a ser de mi vida y no voy a ser empujada ni jalada. A mí el cuento de las bases no funciona conmigo. Tomo decisiones sobre la base de lo que creo que es bueno para el Perú. Y el proyecto de Lo Justo fue un proyecto donde muchos expepecistas, porque quisieron, No porque te lo jalaste. cero. Yo no, porque después me comprometo a tener que hacer una cosa que no quiero. O sea, tienes que tomar tus decisiones tú. Yo no quiero gente que piense por sí sola. Y todos ellos se han quedado conmigo. Y las juventudes están conmigo. Y estaban en Lo Justo y no los conocen, pero son brillantes. Una de ellas está en Berlín trabajando en proyectos de GIZ, otros han hecho periodismo del duro, destapando todo el tema de Sodalicium. O sea, hay gente de primer nivel, de joven, muy joven. En Lambayeque hay un muchacho que tiene una asociación que trabaja temas de derechos humanos y ciudadanía, Jorge Cornejo. En Cusco hay una lideresa No dudo que haya personas de primer nivel. que no son conocidas Y- para las personas que nos ven en Pero, este momento. pero está conmigo. No les resta ningún mérito, Cero, pero ninguno. me refiero a las personas que han tenido una mayor trascendencia política y Pero- que han estado contigo, ¿no? Es que yo creo que eso es un error conceptual, ¿no? Lo Justo no era un proyecto de personas, era el proyecto de impedir que el crimen organizado tomara las instituciones del Pero país. las personas son las que toman las Son decisiones fundamentales, y son las que encabezan este tipo de esfuerzos contra totalmente, el pero crimen. si de sea, la ley 180, sola no te nosotros sirve de entramos nada. 500 de Lo Justo a PLG, A primero la gente. sea primero la gente. Y de esos 500, en el nivel de coordinación en el que estamos ahora, se han ido un grupo que se llama Es Momento, de primer nivel, que yo espero que regresen a hacer Bueno. política, y se han ido mis grandes amigos, que seguirán siendo mis grandes amigos por decisiones absolutamente personales, pero para mí la mística que nos reunió Yo hace, creo que es mira, importante que sigamos hablando de eso y vamos a hablar de primero la gente porque además Cuando está en quieras. el candelero, lo vamos a hablar en instantes. lo que quieras. Quiero volver a un tema que mencionaste ¿Qué cuando hablaste de tus experiencias en cárceles. Ajá, Me dijiste que habías sido agente pastoral en la cárcel. soy. Esa experiencia, ¿cómo se explica? O sea, cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Qué significa ser un agente pastoral en una cárcel? Ajá. ¿Tú Yo- vas a la cárcel hoy en día? Sí, siempre. ¿Qué haces en la cárcel? Todo. A ver, yo entro a la cárcel como congresista de la República, como presidente de la Comisión de Justicia, a ver niños invisibles, que son los hijos de las privadas de libertad en cárcel. Que el Perú no tiene una política pública para ellos, ni siquiera tienen presupuesto. Por eso les llaman invisibles. En el mundo. Claro. Comen de la paila de las mujeres las privadas de libertad, en fin, se quedan hasta los 3 años, no tienen visita pediátrica oportuna. O sea, Un desastre. esa fue tu aproximación al tema. Sí, y entré y entendí el mundo de la seguridad ciudadana desde un enfoque completamente distinto, ¿no? Que tenías que atacar causas,
que tenías que perseguir el crimen con dureza y que tenías que resocializar. Entonces dije, esto es interesante. Entonces me sirvió como un laboratorio y empecé a ir como congresista, mucho. Hicimos un proyecto de ley, ellos levantaron 90.000 firmas para cambiar el enfoque de los beneficios penitenciarios a un verbo que se han inventado los presos, que es progresión en la conducta, que es haber progresado en tu conducta, ¿no? Resocializarse, Sí, el camino. sí, pero lo que pasa es que ha progresionado, que es como ellos dicen, ya no es el que era. Claro. Ha mejorado. Se entiende. Hoy tiene sí se entiende, aunque no existe, pero se entiende. Y luego soy ministra y me toca responsabilizarme de cárceles y una de las cosas de las que estoy más orgullosa, recupero a los jóvenes que dependían por una barbaridad legislativa y porque nadie tenía las agallas de hacerlo, del Poder Judicial. Entonces los jóvenes, Maranguita, no dependía del MIJU ni del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, que no tiene ni las capacidades ni nada para salvar a esos niños del espacio en el que se encuentran. Entonces me traigo a los niños y les doy San Jorge. Imagínate. Y vienen los niños a justicia. Y empiezo a trabajar cárceles, y me quedo súper enganchada en Castro y en Lurigancho, que son sumados el 15% de la población penal del país. Y Santa Mónica. Castro y Lurigancho son penales de delincuentes ranqueados. Ah, sí, por supuesto. O sea, No, pero sí, pues no. Claro, pero ahí tu experiencia, ¿cómo te marcó? ¿Cómo te marca? Porque ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué realidad es la que encuentras? Que tienes a 6 de cada 10 que no acabaron el colegio, con lo cual tienes que atacar el problema de la deserción escolar porque es un condicionante de criminalidad, pero eso es mediano plazo. 7 de cada 10 vivieron en hogares con violencia familiar. Esto es estadística pura y dura del INEGI, ya no me lo estoy inventando. Del 2016 que habría que actualizar. Con lo cual, si la política pública de violencia familiar no cruza, estos chicos terminan empujados a pandillas que se convierten en sus nuevos hogares y ya lo demás es historia. Claro. 8 de cada 10 barrios con pandillas, algunos terminan en pandillas y otros no. 9 de cada 10 no pudieron pagar un abogado privado, con lo cual los pobres son los que están mayoritariamente en la cárcel. Entonces hay un condicionante de criminalidad. Eso era pre-venezolanos en cárcel. Hoy hay 5.000 extranjeros de los casi 100.000 que hay. El 80% son venezolanos. Yo respeto profundamente a los venezolanos, ciudadanos venezolanos. ¿Ah? Por supuesto. Pero hay un perfil criminológico asociado a la violencia estructural de Venezuela, que es como el preso chalaco. Los chalacos son extraordinarios, pero el preso chalaco es más violento que el preso del INSE. Más Monse también. El preso del más Monse. El preso chalaco. Claro, pero esa es la radiografía macro de lo que tú encuentras. Pero yo me refiero, porque con esto no desmerezco ese levantamiento de información. Es maravilloso. Porque para eso... Bueno, conozco personas que son mis amigos. A eso voy. O sea, ¿cuál es esa realidad humana que tú encuentras que realmente requiere de un esfuerzo para resocializar? Mira, primero no pregunto por qué delito están. Porque si pregunto por qué delito están, mi posibilidad de ser empática se reduce sustancialmente, ¿no? Entonces no pregunto. Y trabajo con la persona. Hay un taller bonito que es Conociendo a Pepito, que es él recordando su niñez, siempre termina pues sin llanto, hasta ahora. Sí, siempre. Trato de colaborar en lo que puedo, de mejorar políticas públicas. O sea, vas y te reúnes con presos. Sí, claro. Y tienen estas dinámicas, totalmente. estos talleres. Yo voy a Lurigancho, a la capellanía, porque ahí tenemos un programa que se llamaba de Beniactiva para intentar controlar la violencia de los presos venezolanos, que son 700 en Lurigancho, es peligrosísimo. Y voy a Castro, que tiene un trabajo más pastoral, mucho más pastoral con la hermana Carlota, que ahí tenemos una farmacia, tenemos talleres, en fin. E intento trabajar en lo que sea, ayudar con los poderes, por ejemplo, hicimos una política pública con el Colegio de Notarios y con SUNARP para que los hijos de los presos que estaban enfermos pudieran salir de viaje, porque... Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo compatibilizas todo ese lado que te ha tocado conocer, que requiere de un tratamiento profesional para resocializar a todas estas personas, con la urgencia de combatir al crimen organizado cada vez más violento? Y la gente exige, los votantes exigen, cárceles, penas mucho más duras, un esfuerzo del Estado desde el punto de vista policial y de inteligencia, que sea un combate mucho más agresivo a la delincuencia. Es que hay que serlo. O sea, una cosa y la otra no se oponen, ¿no? Yo soy agente pastoral desde el 2017, termino esa historia.
dejé de ser ministra y ya me quedé, entonces soy agente pastoral, tengo mi carnet, voy al penal, a Luri tengo que pedir permiso, a Castro entro directamente y hago cosas muy concretas, ¿no? No voy a mirar, no voy a trabajar. Ahora no, porque digamos, ahora voy a tener que dejar esto en la medida en que se acerque la campaña, porque no hay que cruzar las cosas. Y visito todas las cárceles en el país porque cada una es diferente, distinta a la otra, ¿no? Los que te dicen cómo se combate el crimen son los mismos presos. O sea, yo tengo talleres con ellos donde les digo, bueno, chicos, esto funciona y se matan de risa, ¿no? Nadie cree que le van a aplicar la pena de muerte. O sea, no importa que pongan la pena de muerte, ninguno cree que le va a tocar. La gravedad de la pena no disuade a nadie, porque es una amenaza en un país en que nadie confía en la justicia. Lo que disuade es que de verdad te la apliquen. Y el ejemplo es las multas de tránsito en el Callao. La gente aprende a manejar cuando cruza de San Miguel al Callao, aprendía, porque ya eso ya no funciona. Y las multas, nadie sabe cuánto es la multa, pero saben que en el Callao te la ponen y en Lima no. Saben que en el Callao la vas a tener que pagar y en Lima la puedes negociar. Entonces, eso se llama impunidad. La tragedia del Perú es la impunidad. Y en cárceles tú aprendes qué funciona y qué no. Aprendes justicia rápida, oportuna, inmediata. Pero sicariato, extorsión, ¿cómo se combate? Se combate Y ahora preguntándole a la candidata. con la ley y con todo el rigor de la ley. Y con cárceles especializadas para distinguir al choro, monse, vamos a hablar en un término que la gente entienda, del sicario. Porque esto es como que tú tuvieras a tus hijos, ¿ya? Tienes a tus hijos traviesísimos que te vuelven loca y obviamente toda tu atención está en ellos. Y tienes a los que están en drogas, que son los calladitos. ¿Cuáles son los peligrosos? Los calladitos, pues, ¿no? Tú tienes una cárcel con 10.000 presos en Lurigancho, donde tienes un montón de alborotadores, pero que los puedes administrar. Tienes a los calladitos, que son los que están organizando las Ahora, extorsiones. de cara a la campaña se piden recetas más duras. Pero las recetas son durísimas. La norma que acaba de salir, yo la he estado impulsando hace 4 meses. Lo único bueno que se ha hecho en este gobierno en los últimos meses es las unidades de flagrancia. Chapas al delincuente y lo metes a la cárcel en ese momento. Tú tienes 69 penales que puedes implementar de inmediato para que pongas un fiscal, un juez, un policía, detienes al delincuente y lo metes a la cárcel. Eso no te imaginas lo disuasivo que puede ser. Porque el delincuente sabe que si lo agarras con cámaras o si lo agarras en ese momento, se va a ir a la cárcel en 48 horas. Eso no pasa hoy día, pues. Hoy día No, y lo vemos en los noticieros, los detienen, pero como finalmente se recupera el teléfono o finalmente la persona no muere, se le manda con comparecencia a su casa. o no hay un defensor público porque trabajaban los viernes hasta las 5 de la tarde y había que soltarlo en un plazo mínimo de ley. Las leyes más duras de este país las he dado yo. Sientes que como capellán que está en agente pastoral en cárceles, eso te da la visión y te da herramientas para Por combatir el supuesto, delito pero por supuesto. mejor de quienes están planteando enviar los detenidos de gravedad Porque no a El Salvador. hablan. O sea, a mí lo peor que tú puedes hacer es ir a un médico de los ojos a que te opere del oído. O sea, pueden saber un montón de cosas, pero de cárceles y de seguridad no saben. ¿Ningún candidato de los que No vemos he hasta ahora? escuchado ninguna propuesta que vaya a solucionar los problemas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo tienes que garantizar no impunidad. El miedo en el delincuente se va a dar cuando tenga la certeza de que el que la hace la paga. ¿Y qué le respondes a los peruanos que exigen pena de muerte para sicarios? Que la pena de muerte en un país Y para crimen organizado. con un sistema, mira, yo estoy en contra de la pena de muerte. En contra porque yo defiendo la vida. Estoy en contra. Pero además porque el error judicial en un país en el que tienes a un Inostroza negociando la sanción de violación de una niña puede terminar matando a los que hoy están gritando pena de muerte, y el error judicial en pena de muerte es irreparable. Tú no sabes la cantidad de juicios que tienen sentenciadas a personas que son inocentes. Bueno. Entonces a mí me parece que primero arreglemos el sistema de justicia y después admito una discusión Va a sobre ser pena parte de un mortal. debate de campaña que va a ser muy, Fácil. muy intenso. Fácil, mediocrón, que no va a resolver el problema. El problema es agarra al sicario y mételo a la cárcel en 48 horas y vas a ver cómo se les quita la manerita de caminar. Para ir cerrando este segmento de nuestra entrevista, quería volver al tema de primero la gente, el Por favor. partido por el cual ahora eres precandidata presidencial. Sí, Hubo una denuncia importante para nosotros en Latina, en Punto Final, sí. de esta fábrica de firmas falsas, estas gentes que han estado ofreciendo firmas falsas, no solamente a primero a la gente, a varios partidos políticos como se ha visto, pero
Se han detectado más de 4.000 firmas falsas en los padrones que presenta primero la gente para ser inscrito como partido. Ese proceso es anterior a tu llegada primero la gente. Yo podría quitar cuerpo rapidito. Bueno, pero acá viene la pregunta. ¿Sigues confiando en la palabra de Miguel del Castillo y de Marco Ceballos, de que ellos no han pagado, no han organizado por una fábrica de firmas? Sigo confiando en su palabra y sigo confiando en mis ojos. Yo he recorrido el país desde que entré a Primero de la Gente, que entré en mayo del año pasado. He estado en todas las bases. Conozco a Edilberto en Ancash, a Raúl en Ancash, conozco a Harold y a Jacinto en Piura, conozco a José en Tumbes. O sea, conoces a los dirigentes del partido, conoces a Miguel del Castillo, a Marco Ceballos, que son... Que han armado el partido. Conozco a Mario Condori. Pero acá viene mi pregunta. Los conoces perfectamente como lo acabas de decir. Y además, porque yo en esas cosas soy la ley, ¿no? El partido tomó un acuerdo en Comisión Política que ya se ejecutó, que fue denunciar penalmente a todos los que resulten responsables. Pero vamos a llegar a eso entonces. ¿Y entonces qué hacemos con estas 4.000 firmas? ¿De dónde salieron? Te agradezco la pregunta porque... O sea, quiero entender cómo lo ve Marisol. Te lo cuento. Yo tengo mi visión. No, yo te lo cuento. Te lo cuento porque yo estoy muy preocupada. Yo también he denunciado penalmente. No, pero yo he denunciado penalmente porque no estoy preocupada por PLG. Estoy preocupada por... Y te pido que me permitas contarlo. Mira, el qué ya lo sabemos todo, ¿no? Pero deberías estar preocupada por las firmas de tu partido. Pero ya denuncié penalmente. Necesito que Latina entregue las 4.000 a todos los que resulten responsables. Y eso incluye a todos. Es una denuncia bastante genérica. Pero es que no tengo, si tuviéramos las 4.000 fichas que tiene Latina, que las hemos pedido y las vuelvo a pedir hoy públicamente, por favor. Te traslado la respuesta de nuestro jefe de la unidad de investigación, Christopher Acosta. ¿Cuál es? Porque en otro medio señalaste que el partido, primero la gente, había pedido copia de esas 4.000 por fichas. favor. No ha habido un pedido formal. Bueno, entonces yo lo pido formalmente y mañana lo formalizo por escrito. Perfecto. Porque con esas 4.000 fichas... No ha habido un pedido formal del partido Primero la Gente de entrega de estas fichas. Pero además, RENIEC ya vino a Latina. Pedido formal. Es que tiene que haber una formalidad, ¿no, doctora? Por supuesto. No basta con simplemente decirlo ante una cámara, sino efectivamente, necesitas tú las firmas para confirmar que ha habido una falsificación. Mira, voy a hacer... Enhorabuena, pero... No. Termino mi pregunta. Ya se ha entregado todo este material a RENIEC. Es decir, ya está en manos de RENIEC, Fiscalía lo está investigando. Demora 5 años eso, ¿no? Yo no soy ni fiscal ni juez, por tanto no puedo decretar culpabilidades, pero sí puedo pedirte una opinión y un compromiso. Yo te la doy. ¿No? Te doy la opinión y después me pides el compromiso. Te doy la opinión. Yo creo que Latina con este reportaje ha encontrado algo, se ha quedado en el árbol y confío en que la seriedad de las investigaciones que han tenido siempre haga que vean el bosque completo. Ustedes han encontrado, yo soy notaria, no te olvides, y uso RENIEC hace 5 años. Te hemos presentado como notaria, además. Uso RENIEC hace 5 años, conozco perfectamente el sistema y además hago política toda mi vida. He escrito varias veces, he levantado firmas, lo he hecho con lo justo, he levantado firmas para la cárcel, o sea, conozco el procedimiento. Sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cuáles son los riesgos. El qué es clarísimo. Hay suplantación de identidad, hay criminalidad organizada, hay tráfico de datos. O sea, este delito es muy grave. Tienes 75.000, porque la denuncia es por 75.000 fichas de RENIEC de un pobre hombre. Que alguien bajó. Son 75.000 que alguien bajó. Pobre hombre claro. de SUNARP que ya le había dado de baja a su usuario. Sí, eso es lo que cuenta en el reportaje de Punto Final. Sí, pero que además lo ha validado. Que SUNARP había reportado con un uso irregular, porque a nosotros los que tenemos convenio o contrato con RENIEC nos llega todos los meses un reporte de número de consultas por usuario. Porque tú pagas por esas consultas. Y en mi caso sí, en el caso de los convenios que son los estatales no se pagan. Ajá, pero claro. Entonces tú puedes monitorear, oye, un ratito, acá hay 1.000, ¿de dónde salió esto, no? ¿Qué pasó? Porque tú tienes algo que se llama el principio de finalidad. Tú puedes acceder, porque obviamente estamos hablando de tus datos y de los míos, tu ficha, tu nombre, tu firma. Marisol, los hechos que tú estás narrando, esos hechos son evidentes. Por eso ha habido falsificación, sí. Más allá del partido Primero la Gente, déjame terminar. Sí. Y no importa si 1 o 4.000. Por supuesto, ¿no? Pero la pregunta Entonces tenemos el qué clarito, ¿no es cierto? Cuando tú ves a 120 personas en estos reportajes de Punto Final, la mayoría de ellos aceptaron salir en pantalla diciendo, yo nunca he firmado esto no es mi firma. Pero hay una versión que se tiene que profundizar, por supuesto, de un colaborador, un denunciante, alguien que en este momento con identidad protegida dice, a mí me llamaron 2 dirigentes de este partido y me han pagado por organizar esta falsificación. Mira, si eso fuera verdad, no hay una, hay 3 denuncias.
Si eso fuera verdad, el propio personero legal es por ley el responsable y ha salido durante una En este semana. caso es Marcos Ceballos. Marcos Ceballos. Pero hay algunas cosas, porque no creas que no he hecho mi investigación 20 días y que no le he hecho el partido, Eso ¿no? te pregunto. El partido. ¿Qué me asusta? El que lo tengo clarísimo. Sabemos de 75.000, podrían ser 500.000 en todo el país. Y eso es responsabilidad de RENIEC, pero también, Sí, por supuesto. también Latina, que es la que ha descubierto esto, podría continuar diciendo, oye, ¿qué usuarios han tenido Ujú. un uso Hemos irregular de denunciado de otros partidos y hemos denunciado incluso aquí en Latina, no yo, mis compañeros de Punto Final, de la Unidad de Investigación. Marisol, personas que viven fuera del Perú hace 5 años, no te- hace 10 pero no- años, que dicen, Pero, en mi vida he firmado por este partido. pero yo te voy a decir algo que no es por contradecir esa información, No, porque ya no. te digo que 1 o 3.000. ¿Tú crees que nosotros no tenemos firmas de peruanos en el extranjero? 40. Que han mandado su ficha por DHL. Seguramente, O sea, claro. O sea, eso no... el hecho de- reales hay, pero yo te Es- estoy hablando de los que dicen, Por eso. yo no voy al Perú hace años, no he firmado Tenemos por ningún partido. 123 personas que hay que investigar, esas 123 nombres, y por eso, ahora que me dices que lo presenten por escrito, Como el- corresponde. o sea, el partido tomó un pedido formal. acuerdo de hacerlo por formal, yo lo voy a ver, y si ya lo pidieron, te lo traslado. Y si no, lo pido yo, porque en realidad eso es una investigación que estamos Pero haciendo. vuelvo a mi pregunta inicial, porque acá no vamos a resolver el tema, sin duda. Sí podemos entender. Mi el pregunta para- es, ¿tú el para qué, sigues sí. confiando Total. en la palabra y en Mira. el actuar tanto Total. de Miguel del Castillo como apoderado general del partido y Marcos Ceballos como personero legal? Yo no tengo nada personal en No contra de él. lo sé, que Pero lo son, menciono porque han sido que sindicados. son en los esta que además posición. han firmado la denuncia, y conozco, el partido no se formó en 1 año, se formó en 2 años. No presentó 50.000 firmas, como decía el informe, sino 40.000. Ahora, a raíz de esto, hay personas que se han alejado del partido Sí, también, por ¿no? supuesto. Yo Personas cercanas a ti, y que quiero que han sido mucho, congresistas que y quiero que muchísimo. estaban contigo y dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya sí, no. y yo lo entiendo, porque No, uno de ellos ha sido el congresista de Belaúnde, me parece. sí, claro, y Daniel también, ¿ah? Y no Diego son... Olivares también. Sí, y yo lo entiendo, y no creas que no hay una tentación de salir corriendo, pero, o sea, a ver, yo sé lo que estoy enfrentando. Está bien. O sea, es, sé que es tu convicción y es tu es mi palabra. convicción, y además es una mística en torno a un objetivo que tiene que ver con infiltración del crimen organizado en la política. Mi pregunta, y te la dejo para Latina, que es la que tiene los papeles para hacer esta Pero investigación. también los tiene RENIEC. No, los pero tiene- RENIEC no va a hacer la investigación porque es el responsable. Está bien. O sea, lo digo acá. Si RENIEC sabía que había una conducta irregular, esos 75.000... No, ellos dicen que no saben de la irregularidad, pues pero no es la que eso es detectaron. mentira, pues, Ajá. porque tú tienes los informes, chequea a tus usuarios. Claro, Ya me ellos dicen llega- que a ellos no les correspondía, pues, ¿no? se la van a- Simplemente han validado, esta es la firma, la Pero no huella. te hablo de los partidos. En Marketplace se venden fichas de RENIEC a 3 soles. Yo no tenía idea. De hace años, Marisol. Yo no tenía, De hace años. no tenía idea. Sí. Hice las averiguaciones en la Dirección de Datos Personales que yo creé cuando era ministra. No hay logística, no hay recursos, no hay denuncia penal, hay sanción administrativa. Pero la pregunta que te hago y la dejo acá. Olvídate de PLG por un minuto, ¿ya? Primero la gente. Primero la gente es PLG. Ya, bueno, primero la gente. Lo digo porque hay personas que no están Pero, ya. familiarizadas con... Está bien, tiene razón. Es que, bueno, primero la gente. Olvídate que se trata de primero la gente, que es el partido en el que milito, para que no parezca que es una defensa cerrada al partido. No, son varios partidos. que Mi están defensa al sindicados. partido ha sido hacer una denuncia para que si hay algún responsable se vaya a la cárcel. Claro. Pero mi defensa al país, que es en realidad la denuncia, va a un segundo piso. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es responsabilidad de los partidos, se infiltrarían fichas en partidos políticos. ¿Para qué? Para inscribir al partido es la única No, razón. porque si tienes 40.000 Es la única firmas, razón. pero a ver, Como cuando había las fábricas de firmas, igual, ya, pero eso, si retrocedemos 25 años, Marisol, ya. van a salir los voceros de Alberto Fujimori a decir, ¿para qué teníamos que falsificar firmas no de voy Perú a al 2000 defender- si Alberto Fujimori ya tenía 3 Mira, partidos en el no voy a Congreso? defender lo indefendible, porque un crimen es un crimen y un delincuente es un delincuente. supuesto. Lo que voy a defender es esto. No podría existir la posibilidad de que al estilo del Montesinos de su momento, esto estuviese infiltrando partidos políticos para crear falsos liderazgos y tener candidatos, por ejemplo, en el corredor minero, por ejemplo, en la zona liberada de ruta de trata, por ejemplo, Pero en la también ruta de pudo- narcotráfico. Ya que lo pones así,
también pudo haber sido en primero la gente antes que tú llegues, porque esto ha Pero sido por antes que tú llegues. Pero por supuesto y que se investigue. Entonces debería preocuparte. Pero estoy Si preocupada. ha habido una mano negra para favorecer la inscripción de un partido donde los líderes eran otros. Mira, luego has llegado tú, esa que le investigación, ha dado otra imagen y que tiene otra trayectoria esa política investigación distinta. se va a hacer, el partido, tiene que hacer, sin pero el duda. partido lo ha aprobado en comisión política, lo ha aprobado en asamblea, ha hecho la denuncia institucional, otros militantes la hemos hecho no solamente para PLG, sino nacional, y ahora que tú me das la ruta, solicitaré formalmente Sí, claro. lo que se refiere al partido, porque te tampoco preocupa. es que pueda yo tener capacidad para hacer los No, sin duda. 75.000. Creo que tú eres, y lo acabas de decir, la persona probablemente más interesada en Totalmente. que se esclarezca quién ha sido responsable, quién pudo haber estado detrás Pero de yo esta te digo algo, falsificación de firmas. yo no creo y no acepto que el partido como partido haya decidido hacer esto. Hay en el reportaje 3 afirmaciones que además yo he corroborado. Hablan de 50.000 firmas, son 40.000. Hablan de una dirección en Jesús María que nunca se usó porque se usaba Lince, Jesús María Hay una está dirección afilado. en Barranco y Sí, un pero que- testimonio en Barranco. Pero la de Barranco Y de reuniones Pero la- en Jesús María Por eso, y Jesús María- reuniones en en San San Isidro, Isidro. que son las casas de las personas Sí, que han sido claro, mencionadas en la claro, nota. pero porque, Y a donde el reportero siempre ha ido a tocar la puerta. porque no hay nadie. Pero nunca se ha dicho alegremente esto, No, esto y yo lo no otro. estoy cuestionando. Se ha tocado la puerta y se ha dado testimonio de ello. Yo no- Como parte de la investigación. Yo no como estoy cuestionando la investigación. Creo que es una investigación que tiene todavía una sin responsabilidad duda. de hay mucho ir camino. hasta el fondo. Y Porque reitero, no es solamente primero la gente. totalmente, Son varios partidos. totalmente. Yo Pero creo que son como todos. nuestra Pedro. invitada Yo es creo- Marisol yo Pérez creo que Tello, son todos. Pedro. las preguntas tienen que ir directamente hacia ti respecto a esto. Yo creo que son todos. Y si son todos, la pregunta tiene que ser ¿para qué? Y si son los que ya tenían inscripción, que podían inscribir a nuevos militantes hasta el 12 de julio o hasta octubre para ser Sí. candidatos, tienes que preguntarte ¿para qué? No, tenemos que ver exactamente qué ha pasado. Porque si el para Porque- qué. Sí, pero no hay tiempo. Y la fiscalía va a resolver en 5 años. Porque otra maniobra típica para que al final no se indaguen las cosas es decir que todos son culpables. No, Tú lo has pero visto en política. Lo has totalmente. visto en política. Pero a mí no me importaría que todos fueran culpables, porque eso no te libera de la culpa a ti. Y alguien que tiene dignidad, lo que te digo. No, si en este todos- caso estamos hablando de si ti todos- en base a si- tu trayectoria. todos son malos, entonces yo estoy bien. No, No. todos sean malos no es mi problema. Es Yo soy importante buena. tenerlo claro. Pero Y hay otro tema, yo sí permíteme. creo, y Sí, con esto cierro, por favor. en la dirigencia de mi partido, pero como creo, pero soy abogada, dura lex es lex. La ley es para todos. Ujú. Si alguien ha cometido un delito, se tiene que ir a la cárcel. Yo nunca voy a ir a visitarlo, ¿ah? Pero nunca le voy a evitar la cárcel a nadie sin importar el Si tú camino que pueda dudaras, tener. voy a cambiar Me la tendría que ir. pregunta. Si tú dudaras de la integridad en este tema, Me tengo que ir en ese momento. dudaras de la integridad tanto del Castillo como Ceballos Me en este tengo que tema, ir en este momento. tú renuncias y te vas. Me tengo que ir en este momento, pero no dudo de la integridad. Y no solamente porque los conozco, tengo trabajando con ellos, sino porque yo tengo una ventaja que no han tenido todos los demás que se han ido. ¿Cuál Yo he es esa recorrido el país, conozco las bases. Es un partido vivo que tiene... Hemos estado ahí vivísimo. nosotros también. Estaba en Ancash. Cuando los entrevistan a ustedes ese chimbote y vimos el trabajo de bases que tienen allí. O sea, Es lindo. es importante que todo esto se conozca, pero por eso nos importaba mucho No, tu no, opinión. y además yo de verdad... Y hay otro tema que te quiero preguntar, Marisol. Ajá. Yo no tengo nada en contra del señor Miguel del Castillo. Esto es un tema público. Que Nervios. algunos periodistas que han trabajado con él señalan que no les han pagado sus beneficios sociales, Sí. el dinero que les corresponde. Es público. Es público y por eso lo pregunto. ¿A ti no te perturba que una persona que hace política contigo tenga este tipo de acusaciones? Sí, me perturba. Y lo hemos conversado mucho y él ha tenido la generosidad de explicarme todo el proceso. Sé que se está pagando el 90%, que se tiene que terminar. Hay un caso más complejo, pero en fin, ya yo no me puedo O sea, meter ahí. él está comprometido. Pero no conmigo. No, no, no. O sea, la La empresa- pregunta es, Miguel del Castillo, a través de su empresa, ¿está comprometido en el pago, el reconocimiento de esos beneficios a los trabajadores Absolutamente. que lo reclaman? Miguel del Castillo ha hecho Está bien, públicamente declaraciones con toda la militancia. Ahora, yo tengo... Hago la pregunta porque muchos de ellos son colegas y amigos y amigos míos también. que en sus redes sociales, claro, porque son muchos Y que tienen amigos una trayectoria muy amplia que y tú los debes amigos muy conocer. queridos, y yo entiendo que esto es un tema empresarial, pero que digamos, tú tienes que elegir con quién quieres hacer Exacto. un trabajo y esto es muy Claro. privado. Claro. Digamos, yo también he tenido, gracias a Reactiva, En lo he muchos podido otros superar. partidos hemos visto cómo hay personas que no tienen un buen comportamiento profesional,
pero evidentemente se benefician del arraigo que tienen otros líderes políticos. Sí, Los vemos en el Congreso, No, yo y tengo- los vemos en muchas instancias de poder. En esto, digamos, que Y tiene por que eso es responder en la importante, propia empresa, pero sí Claro. tengo que ser honesta, porque no sería justo ni correcto. Yo el tema lo he conversado muchas veces, Por eso me lo pregunto. porque son mis amigos, la mayoría de ellos. Y me queda claro que las responsabilidades son individuales. Totalmente, Pero pero- hago la pregunta porque pero- tú eres, para decirlo en términos coloquiales, no irónicos, tú eres el mascarón de proa de este partido. Hay mucha gente, mira, está... Tú eres la candidata presidencial. Sí, pero no soy la única y hay gente valiosísima. Tienes a Raúl Molina, tienes a Susana Chávez, o sea, tienes gente de tienes a Justiniano Apaza, que es un hombre que estuvo conmigo en el Congreso y discrepamos mucho y ahora estamos juntos en un proyecto. Pero tú quieres ser candidata a la presidencia. Sí, claro que sí, Ok. pero con la lógica de general o soldado, ¿ah? Yo no voy a poner Muy por bien. delante mi aspiración a la necesidad de Qué alianza. palabra de Marisol Pérez Tello. Es importante escucharla. Sobre todo a mí me gusta este espacio porque hemos podido hablar incluso de lo que ha sido para ti la política, el PPC. Me quedo con esta frase que a algunos les puede parecer ya hoy en día hasta cínica, pero creo que es muy importante. La mencionaste hablando de uno de tus maestros. A la política uno no viene a servirse, viene a aportar. O sea, yo desconfío hoy en día ya, desde hace buen tiempo, pero sobre todo hoy, de personas que veo que entran a la política para vivir de la política, porque de eso ya estamos hartos, me parece que la población, Horrible. y lo reclama día a día. Entonces, creo que ese debe ser el valor que debe guiar el trabajo político en adelante, ¿no? Ahora, con la misma confianza con la que tú me planteas ese tema, yo te planteo otro de vuelta, ¿no? Yo soy militar y no dejaría de ser militar porque alguien viola derechos humanos. Haría que lo metan en la cárcel para cuidar mi institución. Tú eres periodista y eres consciente que en el mundo del periodismo también hay gente que se vende amarillo. Sí, sin duda, por supuesto. Y no dejarías el periodismo Por eso te digo, porque tú entras a dignificar. las responsabilidades son individuales. Pero hoy día, así como la iglesia ha necesitado limpiarse con este asunto del sodalicismo que tanto lo dañó, la política está degradada al nivel más bajo. Te ensucia estar cerca. Yo no sé tú, yo siento que hoy el rechazo de la gente es mayor que el año 90 Totalmente. y 92. Totalmente, pero yo le pido a esa gente buena que se asquea de la política que entre. Y a mí me pasa algo que no sé si te ocurre a ti, con esto ya voy cerrando la primera Ya, sí, nos van a parte. matar. Mucha gente me dice, ¿para qué el Congreso? Me dicen, no pueden gobernar sin Congreso. Claro. Entonces yo trato de explicarles que en un sistema democrático hay un balance de poderes, una división de poderes. Así como alguien gobierna, tiene que haber un Congreso que legisle y fiscalice. Pero como esto no funciona, Exactamente. la gente lo quiere anular. Entonces Totalmente. eso abre espacio Totalmente. a A un propuestas dictador. autoritarias. Totalmente. ¿No? Y lamentablemente estamos ante eso Pero también. esa es una de las razones por las cuales yo termino regresando, digamos, a la política militante, Muy bien. es porque creo que el riesgo de una dictadura de derecha o de izquierda o de un copamiento de intereses ilegales en el 26 es altísimo. Bueno, vamos a tener oportunidad de volver a conversar Todas las sobre veces estos que tú quieras, temas. querido Así que gracias Marisol por lo que ha significado hasta aquí en la charla, pero ahora pasamos a otro segmento. Ajá, Precisamente, vamos a hablar ante el espejo. a ver. Bien, tenemos a Marisol Pérez Tello ante el espejo. Aquí todas las verdades afloran. Marisol, te miras al espejo como cada mañana. ¿Qué es lo que ves? Una señora mayor, divertida. Estoy contenta con mi vida, feliz. Bien. Pero no eres tan mayor. No, sí. No se nota por la inmadurez. Ah, caramba. ¿Qué quisieras que los demás vean de ti a través de este espejo? Quisiera que me pudieran ver como una mujer de fe, que a partir de esa fe cree que el amor es un arma transformadora y que cuando tú amas a alguien se abren los oídos, se abren los ojos y entonces puedes atender las necesidades de las personas. Eso es lo que quisiera que pudieran sentir sin que estuvieran obligados a tener la misma fe que tengo yo. Ahora, nos contabas que eres actriz de formación. Sí. ¿Qué tanto de actriz hay en lo que ve la gente a través de la tele? Muchísimo, porque elegí tocar temas muy difíciles. O sea, yo veo política de la que duele, ¿no? Desaparecidos, trata, cárceles, niños que están muriendo porque no tienen atención médica. Y necesito a veces tocar temas que no me interesan para poder resolver los que sí. Entonces hay que administrarse. Y además soy súper divertida, pero claro, los temas que trato no dan risa, ¿no? Sobre todo, ¿no? En una realidad tan dura como la que nos toca afrontar. Exactamente. Bueno, ¿cuál quisieras que sea el mensaje de este momento en que aún eres precandidata de cara a las personas que nos están viendo? Que no importa lo que digan los demás de ti, importa lo que tú en realidad eres y lo que ves
al final del día en tu vida en el espejo. Y a mí me gustó lo que veo y les deseo que a ustedes también. Muy bien, vamos a dejar entonces aquí este primer capítulo. Tendremos oportunidad de conversar con Marisol Perestello cuando la campaña caliente y aparezcan más temas sobre el candelero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.